Y Señor, hoy confiamos en ti en medio de la tormenta, de la tempestad. Sabemos que eres Dios, sabemos que estás en control. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y quiero seguir con lo que hablamos el domingo de la guerra, acerca de la guerra espiritual por nuestra familia o en el plan del enemigo en contra de nosotros, y lo importante que es hacer guerra, ganar nuestras batallas en la dimensión espiritual. Pero quiero que piensen lo siguiente: si usted fuera el diablo, ¿qué haría usted para destruir su familia? Piensen en eso, ¿no? Ahí escriban algunos: uy, si yo fuera el diablo, yo mejor dicho, ¿cómo matarían, destruirían su familia? Porque le aseguro que el diablo conoce a su familia igual que usted. Y eso que usted cree que sería una buena estrategia para acabar con su matrimonio, con su hogar, el enemigo lo está haciendo. Y usted tiene que conocerlo. Ahora, la destrucción de los hogares es una de las misiones de los demonios. Pero su objetivo principal es alejarnos de Dios. Usa quizás el destruir los hogares, pero su propósito principal es acabar totalmente, alejarnos totalmente de Dios. Y para esto Satanás usa a los demonios, y los demonios son entidades espirituales de maldad que influyen, obsesionan o controlan a las personas. Usted puede ver que Jesús reprendía a los demonios, los echaba fuera, pero también Jesús nos dijo a nosotros que debíamos hacer lo mismo. Pero ¿qué es lo que les abre las puertas a estos demonios? En Efesios capítulo 4, versículo 27, el Señor dice que no le demos lugar a los demonios. En otra traducción dice que no le demos cabida. Eso muestra que nosotros podemos abrir un rinconcito, un lugar en nuestras vidas por donde se pueden ellos meter, algo que les da derecho. En primer lugar, obviamente, está el ocultismo. El ocultismo es todo aquello que tiene que ver con la oscuridad, brujería, hechicería, leer las cartas, el horóscopo, y nosotros con eso no jugamos, no queremos nada con eso porque es un riesgo. Precisamente por eso aquí no vemos las películas de Harry Potter, ni películas como Crepúsculo, porque son películas en donde al ir a verlo estamos como poniéndonos de acuerdo, estamos diciendo, sí, esto está bien, y estamos, podríamos decir, haciendo un pacto con los demonios, y ellos lo pueden estar aprovechando. Lo segundo que abre las puertas a los demonios son las maldiciones y los pecados generacionales, lo que usted heredó de su papá, de su abuelo. Y esos pecados y esas maldiciones están adheridas, podríamos decir, con los demonios, que ellos van a asegurarse de que eso suceda. Por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo de su abuelo pasó a su papá, y es posible que pase a usted si usted no hace algo al respecto. Ahora, esto no quiere decir que todos van a recibir las maldiciones y los demonios de los papás, no. Porque algunos, gracias a su conocimiento en la palabra, o porque han sido formados, han sido discipulados, o por las decisiones que han tomado, saben cómo resistir estos demonios y no le abren la puerta. Pero para los que sí fueron víctimas de las maldiciones, los pecados de sus antepasados, es importante, después de confesar el pecado de sus padres o de sus abuelos, o aún el de ustedes, después de romper las maldiciones, es importante echar fuera los demonios, porque ellos no se van si no los echamos fuera. Hay que hacer el trabajo completo, porque algunos lo dejan así nomás. No, ellos se hacen los locos, ellos quieren quedar ahí, quizás volver a traer esas mismas maldiciones, esos mismos pecados, esas mismas enfermedades. Pero lo tercero que le abre la puerta a los demonios son nuestras creencias equivocadas. Y las creencias equivocadas es todo aquello que aprendimos en casa, ¿no? Lo que creían nuestros papás, y porque ellos lo creían, entonces nosotros pensamos que quizás así era, y muchas veces ni consultamos la Biblia.
Estas creencias equivocadas también son formadas por nuestras experiencias, ¿no? Digamos, si usted sale a la calle y experimenta frío, ¿usted qué va a hacer? Se va a abrigar. Entonces, su experiencia lo lleva a una creencia de que cuando hace frío hay que abrigarse. Las malas experiencias nos hacen creer ciertas cosas. Por ejemplo, si he oído de personas que comieron un tomate podrido y a partir de ese día jamás volvieron a comer un tomate. ¿Por qué? Porque en su mente ellos creen, una mala creencia, una creencia equivocada, que todos los tomates van a saber igual. Es una creencia equivocada basada en una experiencia. Pero lo mismo sucede con nuestras experiencias espirituales. Todas estas experiencias espirituales forman en nosotros nuestras creencias acerca de Dios. También las experiencias con las personas nos llevan a tener nuestras creencias con respecto a ellas. Si a usted le fue mal en un noviazgo, usted puede creer, no, es que todos los hombres son como fue de novio. Y no es así. Si a usted le fue mal en un matrimonio, si a usted le fue mal en una relación, si a usted le fue mal en una iglesia, usted puede, basado en eso, tener una creencia equivocada. Entonces, esta es una puerta abierta para los demonios. Y ellos son los que crean situaciones que nos llevan a formar también estas creencias equivocadas. Por ejemplo, una oración no respondida. Puede que Dios no la haya respondido porque no era su voluntad, pero también puede que esa oración no haya sido respondida porque los demonios no lo permitieron. Y debido a esa mala experiencia, usted cree, Dios no oye mis oraciones. Dios no está pendiente de mí. Y de repente quizás usted lee el horóscopo y lo que sucedió en el horóscopo o lo que dice el horóscopo sucedió. Y entonces usted comienza a creer, el horóscopo sí funciona. Las cartas sí, que le lean a uno las cartas, eso sí funciona. Y alrededor de eso, ¿qué ha logrado el enemigo? Formar en usted una creencia equivocada. También los demonios planean experiencias dolorosas que nos llevan a tomar decisiones que se convierten en creencias. Por ejemplo, en un momento difícil en su vida, nadie lo visitó. Por casualidad o por error, o quién sabe por qué, nadie lo visitó. Entonces usted comienza a pensar, en el momento más difícil de mi vida no estaba mi papá, no estaba mi mamá, los de la iglesia ni una llamadita. Dios me abandonó. Y alrededor de esa experiencia dolorosa planeada por los demonios, usted empieza a pensar, yo sí no creo en nadie. Yo no creo en mis papás, yo no creo en Dios, yo no creo en la iglesia, yo no creo en mi familia. Y eso es lo que el enemigo quiere. Eso es una puerta abierta. Y todo formado por el enemigo. Por eso es bueno que ustedes piensen qué experiencias dolorosas han tenido en su vida. Y alrededor de esas experiencias, ¿qué piensa o qué cree usted con respecto a Dios? No, digamos, su papá no fue sanado. Quizás debido a eso usted cree, Dios no sana. Yo no creo en los milagros. Quizás su esposo la abandonó. Y entonces a partir de ese momento usted tiene una creencia acerca de lo que son los hombres. Con respecto a sus papás, ¿qué experiencias tuvo con respecto a la iglesia? Y quiero que de verdad alrededor de esto piensen qué creencias equivocadas logró el diablo poner en su mente. Entonces, con respecto a estas creencias equivocadas, en primer lugar, el diablo crea situaciones para que se den. Luego,
Él refuerza lo que ya estamos creyendo. Cuando usted ya tiene una mentira en la mente, Él lo va a reforzar, recordándoselo una y otra vez. El diablo no sabe lo que usted piensa, pero el diablo pone pensamientos en su mente y le dice algo como lo siguiente: cuando usted está orando, ¿para qué oras si Dios no te oye? Y quizás por eso muchos cristianos no oran, porque tienen la creencia equivocada, reforzada por los demonios, de que Dios no oye. O esos demonios dicen: es que Dios tiene sus preferidos, a ellos los oye, a nosotros no. Dios hace acepción de personas. O quizás una mala experiencia con su esposo, el diablo lo ha usado para decir: Él te va a volver a ser infiel y te va a reforzar cualquier situación de su marido para hacerle creer que su esposo, perdón, o su marido le va a ser infiel. Otra cosa que hacen los demonios con respecto a las creencias equivocadas es impedir que oigamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a liberar de esos pensamientos equivocados o esas creencias equivocadas. Entonces, por eso, muchas veces cuando usted está leyendo la Biblia, le da un sueño. Esos son demonios. O le da una tos. Lo mismo sucede cuando uno está predicando. Muchos duermen, esos son demonios. O les da tos, preciso le da la tos. O preciso le dan ganas de ir al baño. Quiero que quede muy claro que a partir de hoy, el que se para al baño, eso es un demonio. Y lo que debe hacer es reprenderlo. Entonces, el enemigo, ¿qué va a hacer? O los demonios son capaces de hacer cualquier cosa para impedir que usted oiga la palabra. Preciso, la palabra que usted necesitaba, Él impidió que ese día usted viniera. Es lo que dice en Marcos 4:15. Dice que tan pronto como oímos la palabra, viene Satanás y nos quita la palabra sembrada en nosotros. Ahora, con respecto a esto también los demonios siembran cizaña en nuestro corazón, en contra de Dios, o en contra de la palabra del Señor, o en contra de nuestros padres, o en contra de la iglesia. Él pone esas cizañas, esas mentiras en nuestra mente. Lo otro que hace el diablo es poner en nosotros una fascinación por el mundo, por el pecado, por lo sucio, por lo feo. Esa fascinación es demoníaca, ¿no? Una fascinación hacia las películas del mundo, ¿no? Ya está bien ver películas, pero otra cosa es esa fascinación. Fascinación hacia las canciones. Y por otro lado, el enemigo pone fastidio por las alabanzas. O sea, eso es increíble, eso es demoníaco, ¿no? Prefieren canciones así huecas que alabanzas a Dios que liberan. Eso, ¿cómo se logra eso? Son demonios. Lo cuarto que hace el enemigo, o perdón, más bien la cuarta puerta de entrada a los demonios son las heridas, los abusos en nuestro pasado, abusos físicos, verbales, emocionales, sexuales, los faltantes, ¿no? Si usted fue rechazado desde antes de nacer, si usted fue un hijo no deseado, los demonios aprovechan eso y ponen pensamientos en su mente para recordarle que usted fue rechazado. Entonces, digamos, preciso el día de su cumpleaños, nadie lo llamó. Entonces los demonios vienen y le van a decir: otra vez lo olvidaron. Otro cumpleaños sin que nadie lo llamara. Y estas heridas los aprovechan los demonios para ir metiéndose y aumentar el rechazo. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando jugaban fútbol en el colegio, recuerdo que elegían, ¿no? Pedro, Juan Carlos, Gonzalo, Lucho, y yo era el último.
Y siempre pensaba, otra vez de última. Pues a veces son pensamientos nuestros, pero también a veces son pensamientos de los demonios. También, ya cuando usted tiene un sentimiento o una herida, los demonios van a hacer cosas para que usted mantenga ese sentimiento. Digamos, si un día usted está deprimido por algo, entonces los demonios van a llevarlo a hacer otra cosa que lo mantenga deprimido. Quizás oír música depresiva, quizás hablar con una persona que no hace sino rajar, que no hace sino hablar de manera negativa. Lo que el enemigo quiere es mantener esa depresión. Si usted está enojado con su esposa o con su esposo, el enemigo va a seguir sembrando cizaña, ¿no? Para que usted mantenga el enojo, le va a recordar otras cosas, o va a venir alguien a decirle algo. Ay, pero mi papá sí, no sé qué. Ojo, tantas casualidades no es normal. Eso muestra que hay actividad demoníaca para mantenerlo a usted enojado. Ahora, los demonios acosan y acosan hasta que nosotros cedemos. Lo quiero ilustrar con lo que le pasó a Sansón con Dalila. Dalila quería saber el secreto de la fuerza de Sansón, por eso lo hostigó, lo presionó, lo acosó, hasta que finalmente se lo contó todo. Lo leo en Jueces 16:16. Dice que Dalila todos los días lo presionaba con palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentir harto de la vida. Y fue en ese momento cuando se lo dijo todo. Eso mismo hacen los demonios. Presionan, afligen, atormentan, hostigan, acosan, hasta que nosotros finalmente nos hartamos y entregamos el control. Entonces quiero mostrarles en qué áreas los demonios acosan, hostigan, influyen. Uno es en nuestros pensamientos. David, con respecto a David, en 1 Crónicas 21:1 dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo que iba a traer como consecuencia una maldición sobre Israel. Pero ¿quién puso esa idea? David pensaría, brillante idea, pero no fue así. Fue un pensamiento del enemigo y lo puso un demonio. En otra traducción dice, en la Reina Valera dice que Satanás incitó a David, y en la Nueva Traducción Viviente dice provocó que David hiciera un censo. Entonces, indujo, incitó o provocó es una manera en la cual los demonios operan. Con respecto a Ananías lo mismo sucedió, ¿no? A él, siendo un cristiano, se le ocurrió algo y fue, pues trajo una ofrenda al Señor, pero luego le contó a todo el mundo que había dado más. Y Pedro le dijo: ¿por qué? ¿Por qué mentiste? Y luego también le dice: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras? Fue un pensamiento puesto por el enemigo. Pero otra cosa que hacen los demonios, nos influyen sobre nosotros, nos acosan con nuestras palabras. Y un ejemplo de esto es Pedro. El Señor les dijo a los discípulos: es necesario que yo muera, ¿no? Para eso vino Jesús, para morir. Pero en ese momento Pedro fue a aconsejarle, a decirle: no es conveniente. ¿Y qué le hizo Jesús? Le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces, yo quiero que piensen en esto. Muchas veces lo que usted oye de su esposo o de su esposa no son ellos, son los demonios. Y es ahí en donde debemos ser sensibles. Ahora, no vamos a ponernos a decir: apártate de mí, Satanás, porque eso ofende. Pero en el secreto vamos a pedirle al Señor: Señor, revélame, ¿es esto del enemigo? Porque le aseguro que muchas veces
su esposo ni siquiera lo pensó ni quiso decirlo. Pero Satanás tomó esas palabras y usted se los creyó. Por eso, con respecto a la familia, el Señor dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, dejemos de batallar en la dimensión de la carne. Más bien aprendamos a ganar nuestras batallas en el matrimonio o en nuestra relación con los papás o con nuestros hijos. Logrémoslo en el Espíritu. Pero también los demonios nos acosan, nos hostigan, nos influyen en nosotros con respecto a nuestros deseos. Son los demonios los que ponen en nosotros el deseo de comprar algo quizás, ¿no? Entonces de repente nos da un antojito, ya sea de un carro nuevo, de un iPad o quién sabe de qué, y nos vamos a comprarlo como si fuese una gran idea nuestra, un deseo nuestro, y no lo es. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere, el plan de los demonios no es que usted tenga iPad o que tenga carro nuevo, sino que usted se endeude. Todo lo presiona, ¿no? Y lo fastidia, y usted tiene afán y dice, tengo que comprarlo. Yo he aprendido algo, que cuando uno le entra el afán, eso no es de Dios. Ya sea el afán mío o el afán provocado por otra persona, eso es demoníaco. Porque con respecto a la dirección divina, la Biblia dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Si usted tiene paz, eso es de Dios. Pero si usted tiene afán, no es de Dios, es un deseo puesto por el enemigo para llevarlo a la quiebra. El enemigo también puede poner en usted un deseo por la mujer de otro hombre, la mujer del prójimo, dice la Biblia. Codiciar la mujer del prójimo. No es un deseo suyo, es algo demoníaco. Por eso hay que aprender a guerrear. El enemigo también influye sobre nuestros sentimientos o sobre nuestro estado emocional. Dice 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está hablando de sentimientos. Pero dice que aquí se refiere a estos sentimientos como un espíritu. Entonces, si Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, el espíritu de timidez que a veces se le sale a usted, o de cobardía, o de miedo, o de temor, es un espíritu demoníaco. Los demonios influyen sobre nuestros sentimientos. Ahora, a veces la timidez puede ser de la carne, o la tristeza o el temor, pero en muchas ocasiones es demoníaco, y por eso tenemos que aprender a guerrear en contra de esto. Cosas como la depresión, demoníaco, la soledad, la rabia, el enojo, el fastidio a la vida, fastidio hacia todo. Puede que sea su carne, pero también puede ser demoníaco. Los demonios también influyen sobre nuestros sueños. Nuestros sueños vienen de 3 direcciones. Pueden ser un sueño de parte de Dios. Dios habla a través de los sueños. Pero también puede ser un sueño que viene del enemigo. No, el enemigo puso un deseo en usted. Ahora, ojo, porque el enemigo es astuto. Muchos creen que los sueños demoníacos son esos horribles con monstruos. No, todo lo contrario. La Biblia dice que Él se viste como ángel de luz. O sea, es tan sutil que usted no se da cuenta. Más bien, esos sueños de monstruos es el resultado de la pizza que se comió anoche. Pero usted tiene que ver cuál es la diferencia entre el sueño de Dios, el sueño del diablo y el sueño suyo. Porque el sueño de la carne es un sueño que usted mismo produce porque usted quiere algo. Usted está tan enamorado de la niña que sueña con ella. Usted quiere tanto ese carro que sueña con eso, y usted dice, uy, Dios me habló ayer, me dijo que comprara el carro. No, Señor. Pero luego vienen los sueños demoníacos puestos por el enemigo. Discernimiento y reprender, ¿no? Reprendo los demonios para poder saber exactamente qué viene de Dios.
También los demonios influyen sobre nuestro cuerpo físico. Por eso es tan común que en una liberación, cuando estamos echando fuera demonios, la persona a la cual estamos ministrando empieza a experimentar dolor de espalda, de cuello y sobre todo aquí, ¿no? Siempre, o muchas veces me ha pasado, estoy orando y y comienzan a decir, es que la silla del carro, ¿qué silla del carro? Es algo demoníaco. Y cuando eso sucede, comenzamos a hablarle directamente a estos demonios. Ahora, son entes espirituales. ¿Cómo pueden causar dolor? Eso es lo impresionante. Entonces, así como ellos pueden poner ese dolor de espalda, pueden también poner enfermedades. Y a veces son enfermedades que ni siquiera están ahí. Pero usted comienza a experimentar un dolor. Dolor de cabeza. Es muy común que sea algo, o que sea algo demoníaco, especialmente cuando usted le da cuando viene a la iglesia, o cuando usted le da cuando empieza a leer la Biblia, o cuando está con su esposo o con su esposa. Es demoníaco. Y por eso hay que batallar en contra del demonio. Muchas enfermedades, vemos que cuando Jesús estuvo, fueron causadas por demonios, y por eso el demonio fue echado fuera. Pero también los demonios influyen sobre nuestra voluntad, y muchas veces son los demonios los que nos llevan a tomar decisiones. Entonces, en todos nosotros hay pecado, ¿no? En pecado fuimos formados, y aunque hemos recibido el perdón de nuestros pecados al recibir a Jesús, el pecado sigue en nosotros, ya no reina, ya no es el que manda, porque ahora el que manda es Jesús, pero el pecado está en algún lugar. Entonces, si al pecado nuestro se le suma la influencia demoníaca, esto nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Por eso el Señor en Génesis 4:7 le dijo a Caín, el pecado te acecha. El pecado está en nosotros, pero cosas pueden hacer que el pecado nos persiga. Y luego dice, como una fiera lista para atraparte. Y me llama la atención que el Señor diga eso, porque precisamente en Pedro el Señor dice, tengamos cuidado con el diablo, porque anda como un león rugiente, como una fiera lista ¿para qué? Para atraparnos. Entonces a Caín el Señor le está diciendo, el pecado te acecha, pero además hay una fiera, hay un demonio. Pero no obstante, tú puedes dominarlo. Tú puedes ejercitar tu voluntad y no dejar que el demonio lo haga. Tristemente, muchos cristianos le entregaron el control a los demonios. Perdieron control en ciertas áreas. No es que yo tengo que tomar, es que el vicio, es que la pornografía, es que la homosexualidad. ¿Qué hicieron? Le entregaron el control a los demonios. Ahora, con respecto a esto surge una pregunta. Quiero que me hagan liberación. ¿Voy a buscar a alguien que ore por mí? ¿O más bien yo mismo me voy a liberar? Cuando una persona recién recibe a Jesús, necesita de la oración de otros. Necesita que lo acompañemos en esa primera etapa. Precisamente por eso nuestro punto de partida en el proceso de formación de la iglesia es el encuentro. Es ahí donde oramos con usted y le enseñamos a orar para ganar la batalla sobre sus demonios, para vencer sus demonios. Pero Dios no quiere que usted se quede ahí, porque si no usted va a depender de otros toda su vida. Y este es otro plan de los demonios. Ay, que si ora por mí, ay, que no sé qué. No, Señor. Tiene que llegar un momento en el cual usted mismo gane sus batallas. Por eso todo cristiano debe aprender a orar. Si ustedes leen los evangelios que relata la historia de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ustedes ven que Jesús echaba fuera los demonios de la gente. ¿Por qué? Porque hasta ahora estaban iniciando su relación con Dios. Si usted no los ve echando fuera demonios de los discípulos, porque ellos ya estaban ganando sus propias batallas, pero a las multitudes sí. Lo mismo sucedió en el libro de Hechos con los recién convertidos. Pero cuando usted ya lee las cartas,
que son dirigidas a los cristianos que ya somos parte de una iglesia. En ningún lugar dice, busque que alguien ore por usted o busque que le hagan liberación. No, todo lo contrario. Dice que es nuestra lucha, que es nuestra guerra, que a nosotros nos toca echar fuera a los demonios o ganarles la batalla. Por ejemplo, Efesios 6:12 dice, nuestra lucha, dice que la lucha es mía. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Por lo tanto, pónganse la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, ustedes puedan resistir. No dice, cuando venga el día malo, llamen a su pastor. No, no a su líder. No. Cuando venga el día malo, ustedes puedan resistir. Tomen ustedes el escudo de la fe, con el cual ustedes pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios y resistan al diablo y huirá de vosotros o de ustedes. Y en 1 Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio. O sea, van a ejercer dominio propio y además van a mantenerse alerta. Van a estar vigilando cómo está atacando el diablo, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero luego nos dice, resístanlo. Es función nuestra. Crecer es eso, es aprender a ganar mis propias batallas. Por eso oramos. Usted no puede depender toda su vida de otra persona. Y en Éxodo 23, el Señor nos muestra también cómo lo que Él hace para derrotar a nuestros enemigos. Porque muchos esperan que Dios lo haga todo. Ay, Dios, libérame. No, Señor. Dios hace su parte y Él espera que nosotros hagamos la nuestra. Entonces quiero leerlo. Dice, versículo 22. Si cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos. O sea, Él dice, esta es mi parte. Si ustedes obedecen mi palabra, yo seré el enemigo de los enemigos de ustedes. O sea, estaré de su lado y me opondré a quienes se te opongan. Él está hablando de lo que Él va a hacer. Además, Él va a enviar a su ángel y nos guiará y nos introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. Y quiero que piensen que la tierra a donde Dios nos va a llevar es a conquistar en nuestro interior a nuestros enemigos, derrotar a los demonios. Luego dice en el versículo 28, delante de ti enviaré avispas. ¿Para qué? Para que lo piquen, lo piquen, lo piquen. Dice, para que ahuyenten a los heveos, cananeos e hititas. Sin embargo, ojo con esto, no los desalojaré en un solo año. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo hizo todo de una? Dios sabe lo que hace. Son muy pocas las personas que conozco que fueron liberadas de una. Es un trabajo que hacemos toda la vida. Dios sigue trabajando en nuestra salvación, en hacernos completos. No lo voy a hacer. No los desolaré de manera inmediata en un solo año, sino que los desalojaré poco a poco. Pero aquí nos muestra el porqué. Hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Hasta que estés listo para ello. Que ya no seas un cristianismo, un bebé espiritual, sino que seas una persona madura. Extenderé las fronteras de tu país y pondré bajo tu dominio a los que habitan allí. Pero luego dice algo, y tú, nosotros, tú los desalojarás. O sea, Dios hace una parte, pero nosotros somos los que tenemos que echarlos fuera. Dios pelea por nosotros, Dios da su nombre, Dios nos da la autoridad. Tenemos la victoria es segura, pero a nosotros nos toca pelear. Esto es lo que tenemos que hacer con los demonios. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, para poder usted hacer guerra espiritual a favor de su familia,
¿Qué creen ustedes? ¿O de qué manera creen ustedes que atacaría el diablo? Y por eso les hice la pregunta, si usted fuera el diablo, ¿qué haría para destruir su matrimonio? O para destruir su hogar. Además de lo que ya vimos el domingo, ¿no? Lo de Asmodeo, Jezabel, el príncipe de Persia y el anticristo. ¿Qué más haría? Y quiero que escriban ahí rápidamente lo que se le ocurre. ¿Qué cosas creen ustedes o harían ustedes para destruir el matrimonio? Para destruir ese hogar. Quizás los atacaría con enfermedad. Uy, sí. Los atacaría con problemas financieros. Uy, sí. Cuando entran esos problemas financieros, se acaban los hogares. Yo haría que caiga sexualmente, ya sea el esposo o la esposa. ¿Sí? Pues yo tengo las siguientes. En primer lugar, exageraría las fallas o las debilidades de la otra persona. Porque precisamente eso es lo que hace el diablo, los demonios. Exageran. O sea, todo es así, chiquito. Pero cuando entra la influencia demoníaca, se ve enorme. O sea, él pone una lupa y nos hace ver al esposo como la peor porquería. Uy, es que como me trató. Cuando usted entra en consejería y oye al esposo hablar, uy, eso. Increíble cómo habla de la otra persona. ¿Por qué? Porque está exagerando sus errores. Ahora, cuando están los dos presentes y uno los oye pelear y averigua la raíz o el por qué la pelea, es una cosa tan insignificante. Pero ¿qué hizo el diablo? Lo magnificó, lo exageró. Otra cosa haría yo es, le recordaría sus fallas, sus embarradas. Recuerde que él le fue infiel. Eso es lo que haría un demonio, todo el tiempo. ¿No? Si el hombre de repente llega tarde, recuerde que el día le fue infiel, para ponerle celos, o llenarla de amargura, o obsesionarla. Otra cosa que haría, y es lo que hace el enemigo, es poner videos en nuestra mente. No, o sea, nos comenzamos a imaginar quién sabe qué. Pero eso es algo demoníaco. Quizás lo vemos siendo muy especial con una niña. Ay, ¿quién sabe? Y si a esto se le añade los comentarios de la vecina, ay, mija, yo no sé, ay. Porque el diablo va a usar personas así. Y usted armó un video alrededor de algo totalmente falso. Pero esto es demoníaco. Por eso hay que batallarlo espiritualmente. Yo también crearía situaciones para que sus necesidades de alabanza o de sentirse importante, de sentirse amada, admirada, sean suplidas por otros. Ahora, hay personas que son muy amables, pero hay otros que es algo totalmente demoníaco. O sea, es demasiada coincidencia. Lo que muestra que, Ahora, preciso, digamos, mi esposa está estrenando y yo no me di cuenta. Y llegamos al trabajo y ese atolondrado, ¡ay, cómo está lindo su saco! ¿Quién creen que puso ese deseo en el atolondrado ese? Pues un demonio. ¿Por qué? Porque el bobo, el marido, ay, no me había dado cuenta. ¿O no? O sea, tiene que ser demoníaco. Pero también otra cosa que haría es distorsionar sus palabras. Y esto fue lo que hizo Satanás con Pedro. Ahora, lo que yo veo es lo siguiente, que a veces una persona entiende algo que la otra persona no dijo. ¿No? O sea, el problema no fue el que lo habló, sino el que lo oyó. Si nosotros pudiésemos grabar todas nuestras conversaciones, nos daríamos cuenta que no todo lo que la otra persona oye es lo que realmente dijo el otro.
Simplemente en el aire se perdió. Es algo demoníaco. Pero también, ojo, si los demonios o el diablo usó a Pedro, nos va a usar a nosotros para decir algo que no queríamos decir. Y lo importante aquí es entender, él no quiso decir eso, o ella no quiso decir eso. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Ese no es él. A no ser que el diablo ya haya puesto cizaña en su corazón en contra de él o en contra de ella. Pero si no hacemos esto, jamás vamos a ganar nuestras batallas. También el enemigo va a poner fastidio hacia los papás, hacia el esposo o hacia la esposa. O sea, de repente todo lo de él nos fastidia. Nos fastidia la voz. Ay, ya llegó su papá con esa voz tan ridícula. Nos fastidia su olor, sus comentarios. Ay, o sea, cualquier cosa que él dice o que ella dice, el otro levanta las cejas. Como, ay. Nos fastidia su presencia. Todo lo suyo. Esto no es normal. ¿Por qué? Porque el tipo, cuando eran novios, tenía el mismo aliento, ¿o no? Ahora le está fastidiando la misma cosa. Pero es algo demoníaco. Y tenemos que ganar las batallas espiritualmente. Los hijos les sienten fastidio a los papás. O hay un fastidio, una artera por llegar a casa. Ay, qué pereza. Y esto sucede tanto con los esposos como también con los hijos. No quiero estar en casa. Eso tiene que ser demoníaco. ¿Por qué? Porque la familia es algo que Dios construyó. Es algo que le produce placer a Dios. Y si a nosotros nos sentimos ese fastidio, eso viene el enemigo. Señor, yo te pido que hoy podamos entender, simplemente haciéndonos esta pregunta, que el enemigo nos está atacando, que el enemigo está buscando una manera de destruir el matrimonio, y que si seguimos tratando nuestros asuntos en la dimensión carnal, natural, vamos a terminar frustrados. Pero si entendemos, Señor, que esto es algo diabólico, si entendemos, Señor, que tanta coincidencia, tanta exageración es ya demasiado, tiene que ser sobrenatural. Por eso hoy en el nombre de Jesús te pedimos que nos des discernimiento, pero también te pedimos que nos levantes como hombres y mujeres de oración, de guerra espiritual, que ganemos nuestras batallas espiritualmente, que ganemos nuestras batallas en oración, en el lugar secreto, en el nombre de Cristo Jesús. Danos la victoria, Jesús. Pelea tú por nosotros. Hoy atamos a Satanás y te desenmascaramos y reconocemos que eres un enemigo real, y reconocemos que quizás hemos abierto puertas en nuestras vidas. Reconocemos que hemos cedido. Nos has acosado tanto que nos cansamos y hemos cedido en nuestras emociones. Pero hoy recuperamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, también tomamos control sobre nuestros pensamientos. Renunciamos, Señor, a permitir o a darle lugar al enemigo en nuestros pensamientos. Renunciamos, Señor, también a su influencia a través de nuestras palabras. Renunciamos, Señor, a que Él hable a través de nosotros. Hoy declaramos o decidimos hablar tu palabra con claridad en el nombre de Cristo Jesús, o la palabra que tú quieres que le digamos a nuestra esposa o nuestro esposo con claridad, y reprendemos esos demonios que distorsionan lo que hemos hablado. Todo espíritu de pelea, todo espíritu de sospecha, todo espíritu, Señor, de obsesión se va de nuestras vidas, se va de nuestros matrimonios. Todo video que hemos armado se va en el nombre de Jesús. Todo fastidio que sentimos hacia nuestros papás, hacia nuestros hijos, hacia su forma de hablar, hoy lo desenmascaramos como algo diabólico y declaramos que te vas.
fastidio hacia mis hijos, hacia mi esposo, hacia su voz, hacia la vida misma, se va, hacia mi casa se va, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que pongas tu Espíritu Santo en nosotros, un espíritu de amor, un espíritu de gozo, un espíritu de paciencia, un espíritu, Señor, guiado por ti, en el nombre de Jesús.